Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender algo que me han pedido mucho en los comentarios. Cómo crear una cuenta de PayPal y asociarla a una cuenta de Sandbox para que puedan hacer pruebas en sus sitios con e-commerce. De esta forma, ya sea que usen WooCommerce u otra plataforma que requiere un pago, van a poder probar esa transacción sin necesidad de realizar la transferencia de dinero realmente. Como siempre, voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Agradezco muchísimo a todos los que me han brindado ya un café por medio de mi página web y obviamente a quienes ya se han convertido en miembros de mi canal. Dicho esto, iniciemos. Para iniciar lo que voy a hacer es ingresar a PayPal para obviamente crear nuestra cuenta y luego asociarle la casilla de Sandbox. Entonces, ingresamos a paypal.com y acá lo que va a hacer es ingresar en esta plataforma o en esta interfaz. Fíjese que me detectó como país Estados Unidos, pero incluso aún si les detecta esto dentro de su propio país, lo que va a pasar es que si ustedes tienen esta interfaz gráfica, al menos al día que yo hice este tutorial, puede ser que cambie luego, no empiecen a hacer el proceso porque les quiero mostrar algo. No me sigan ahora, simplemente observen que lo que me sucedió, cada uno puede probar, es que al intentar crear una cuenta, si yo elijo cuenta de negocios, ingreso acá una casilla que en mi caso va a ser obviamente de prueba para este caso. Luego me va a pedir un password, cada uno ingresa el suyo. Bueno, acá directamente para no perder tiempo, ustedes podrían completar todo, pero cuando llegan al estado solo les va a mostrar de Estados Unidos. Por más que pongan acá una dirección o una localidad en Argentina, el estado siempre se los va a mostrar directamente de Estados Unidos. Eso es lo que me sucedió hoy, por lo cual les voy a mostrar cómo pueden solucionarlo. Si tienen PayPal y acá atrás escriben cada uno las siglas de su país. A cada uno búsquenla y van a ver que tienen estas barras y las pueden ir cambiando. Yo cuando hago esto lo que pasa es que me cambia de interfaz y fíjense que la interfaz gráfica cambió. Y ahora tengo esta posibilidad de ingresar por acá. Y de esta forma sí me deja crear la casilla. Acá cada uno va a tener que ubicar su país. Fíjense que yo voy cambiando y ahí puse CO para Colombia. No sé, S para Ecuador. Después tienen MX para México. Bueno, y así van a ir pudiendo cambiar entre los países. Pero lo que me sucedió a mí en particular es que si yo no ingreso por esta plataforma de esta manera, no me dejaba elegir, digamos, la localidad que yo quería. Entonces, voy a ingresar así y ahora sí, tienen a la izquierda la parte personal y a la derecha la de negocios. Pulso en registrarme como negocio y voy a empezar a completar lo mismo, pero van a ver que en este caso me va a dejar pasar. Cispa Demo 2, ahora sí me pueden ir siguiendo si quieren a nivel que vamos avanzando en el tutorial. @gmail.com es mi cuenta. Pulso en continuar, ingresamos la contraseña. Una vez que la tienen, pulsan en continuar. Y acá tenemos los datos de la empresa. Vamos a empezar a completarlos. Me pide el nombre y el apellido. Para mi ejemplo van a ser Cispa y Demo. Me pide la razón social. Para mi ejemplo va a ser Cispa 2. El número de teléfono, que acá recomiendo que pongan uno real para poder continuar. Una vez que completaron el teléfono, tenemos todo lo que corresponde a la dirección, así que la vamos a ir completando. Y fíjense que acá sí me deja directamente poner la dirección, me deja poner que la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la forma de pago que yo la puedo elegir, pero me dejó completar lo que en el otro formulario no me dejaba. Así que con esto lo único que tienen que hacer es pulsar en continuar. Previo, obviamente, elijan aceptar los términos y condiciones. Y ahora sí, pulsamos en aceptar y esperamos al próximo paso. Aquí me pide el tipo de empresa, cada uno podrá elegir lo que quiera. Yo voy a poner que es un negocio individual. Acá me pide palabras claves y no sé, cada uno ponga lo que correspondan. En mi caso es un ejemplo, así que voy a poder avanzar. Dirección URL de la empresa, para mi caso va a ser cispasocial.ga. Acá, como siempre en mis videos, aviso eso, no es mi página web, mi página es cispasocial.com. Y los invito a todos a que puedan entrar y poder apoyarme, ver contenido y además de aprender, ayudarme porque cada ingreso obviamente fortalece a la expansión de mi página. Y vamos a pulsar en continuar. Una vez que pulsamos en continuar, tenemos esta pantalla en donde tenemos que completar nuestros datos personales. Yo los voy a ir completando. Vamos con el documento. Una vez que completamos esto,
me piden dirección particular y yo lo que voy a indicar es que es la misma que la de la empresa. Hicimos esto, ahora pulsamos en enviar. Y perfecto, ya pasamos y me dicen que me dan la bienvenida a mi cuenta. En este caso, a partir de acá, la idea es crear Sandbox. Pero nos vamos a perder un segundito y les voy a mostrar cómo crear las APIs reales para que la puedan usar en WooCommerce o en cualquier otra herramienta y después vamos a crear las de pruebas. Para esto vamos a ir a configuración, configuración de la cuenta. Acá fíjense que tienen la opción APIs de acceso, así que vamos a pulsar en actualizar. Y dentro de esta opción se nos van a dar diferentes alternativas. Ustedes tienen que elegir esta que está acá, que es la clásica, y pulsan en administrar credenciales. Una vez que hacen esto, vamos a tener dos opciones, que es solicitar una firma de API, así que pulsan directamente con esa opción en aceptar y enviar, y listo. Acá lo que se hizo fue, se nos creó un nombre de usuario, una contraseña de API y una firma, que si pulsan en mostrar podrían verla, obviamente, y con esto ustedes tendrían la API, digamos, original, la API real por la cual ustedes van a poder realizar ventas. Entonces, según el aplicativo, se les va a pedir simplemente el email y el password que ustedes necesitan, o puede ser que haya aplicativos que les pida directamente el nombre de usuario, contraseña, una firma para poder configurarlo. Esto hasta acá fue cómo crear su cuenta de PayPal y cómo crear las APIs listas como para poder vender en forma real. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Además de haber visto esto, vamos a crear una cuenta o una casilla para hacer pruebas, para que ustedes no tengan que estar transfiriendo realmente dinero, porque además tengan en cuenta que muchas de esas transferencias tienen comisiones de por medio. Entonces, si ustedes hacen muchas pruebas, estarían perdiendo dinero en las mismas. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a abrir una ventana nueva y vamos a ingresar a developerpaypal.com. Una vez que están en developerpaypal.com van a tener esta pantalla y lo que vamos a ver es validar todo lo que tiene que ver con las cuentas de Sandbox. Para esto entonces voy a ir a PayPal, voy a ir a Dashboard y fíjense que acá estoy en mi panel de desarrollador de PayPal. Estoy con la misma cuenta que acabo de crear, obviamente, porque estaba ya logueado, así que me la va a estar manteniendo. El que ya tenía una cuenta y hizo todo el otro proceso ya lo tenía hecho. Simplemente ingresa a esta URL y se loguea o ya se mantiene logado en su PayPal. Y acá, como verán, tenemos Sandbox. Entonces vamos a ir a cuentas y dentro de las cuentas lo que van a notar acá es que acá ya tenemos nuestras cuentas de Sandbox creadas. Ahora, ¿cuál es la característica? Fíjense que tenemos una de características de negocio y una de característica personal. Para nuestro ejemplo vamos a ver cómo configurar todo esto y cómo utilizarlas, y vamos a utilizar la de negocio como parte de nuestra configuración, como si fuese la nuestra, y lo otro que vamos a utilizar es una personal para hacer un ejemplo de compra. Pero como esto tiene datos muy particulares, van a ingresar aquí en estos tres puntitos, van a ingresar en ver o editar y lo que vamos a ver es los datos de la cuenta. Se abre un pop-up, acá tengo el perfil con el nombre que me dieron ficticio, acá tengo el email y acá tengo el password. Primero y ante todo lo que les recomiendo es cambiar el password para no tener que estar recordando el que nos dieron por defecto. Así que vamos a pulsar en cambiar password y acá vamos a cada uno ingresar el que considere conveniente y luego pulsan en guardar. Con eso ya tenemos nuestro password cambiado y fíjense que acá tenemos las credenciales, las APIs, pero en este caso son las APIs de este entorno de prueba, tanto el usuario como el password como la firma. Ya tenemos entonces eso cambiado, voy a cerrar esta ventana, tenemos la carpeta o la opción personal, así que también voy a entrar en edición para cambiar el password. Vamos a poner cambiar password, vamos a ponerle uno que nosotros podamos recordar. De hecho, si quieren poder poner el mismo entre las dos cuentas para que sea fácil. Y nuevamente en esta sección van a tener más datos, que en este caso son cuánta plata tiene. Fíjense que acá en lugar de darme las APIs, me da un detalle de cuál sería la tarjeta de crédito, obviamente ficticia, el tipo de tarjeta, cuándo expira y obviamente cuánto dinero tiene ficticio dentro de PayPal. Esto es porque es una cuenta, en este caso de usuario. Cerramos entonces y ya generamos nuestro PayPal, entramos en Sandbox, cambiamos lo que serían las parametrías para poder conocerlas, saber cuáles son y esto lo vamos a mantener abierto, sabemos dónde están, así que vamos a continuar con el ejemplo.
lo que vamos a hacer ante todo para ver que todo esto está funcionando, antes de probarlo realmente en un sitio WordPress, que lo vamos a hacer, es ver que estas dos casillas de Sandbox estén correctamente configuradas y que podemos ingresar. ¿Cómo hacemos esto? Abro una pestaña nueva y acá van a escribir sandboxpaypal.com. Acá se van a encontrar con esta opción donde yo fíjense que tengo login y puedo ingresar. Ahora, no tengo que ingresar con mi cuenta de PayPal, que es, digamos, la real, sino que lo que yo tendría que hacer es ir probando con las dos que tenemos creadas. Para esto entonces, nuevamente, yo necesito tomar este correo electrónico. Si quieren pueden entrar en configuración. También lo pueden copiar desde ahí, pero bueno, acá se ve mejor que lo estoy tomando. Vamos a pasar, voy a pegar y vamos a poner la contraseña que acabamos de generar. Por eso les decía que generen una, aunque la podrían copiar si ustedes ya la cambian, la recuerdan y no tienen que andar haciendo ese proceso. Y lo que vemos entonces es que acá me dieron a la bienvenida, digamos, de Sandbox. Entonces yo ya estoy dentro de mi entorno, en este caso utilicé la de Business. Y fíjense que estoy como si estuviese en un PayPal, pero es totalmente de prueba. Tengo la parte de configuración de la cuenta, configuración del perfil, todo tal cual como si estuviese dentro de mi cuenta. Y eso lo hice con la sesión de corporativo. Si yo salgo, me quedo aquí, vamos a volver hacia atrás. Vamos a probar que también podemos entrar a lo que sería nuestro cliente. Pulsamos en editar configuración. Vamos a copiar el correo electrónico. Lo voy a cerrar. Me voy a pasar aquí y me voy a loguear. Acá nuevamente voy a cambiar la casilla para ponerla de correo y el password. Insisto, el por qué les dije que pongan un password suyo para no tener que estar copiando y pegando. Y aquí ingresamos. Como verán, lo que sería el resumen o la página de entrada no es exactamente la misma. Fíjese que acá me faltan algunas opciones y cambia porque, insisto, esta es la cuenta de lo que sería un cliente. Pero con esto pudimos validarlo. Tenemos creado nuestro sandbox, tenemos dos cuentas y ingresamos y pudimos ver que pudimos utilizarlas. Así que el siguiente paso ahora sí sería, vamos a hacer una prueba directamente dentro de un sitio WordPress y vamos a ver cómo realizamos la compra con esta casilla de prueba. Para esto voy a abrir una ventana nueva, voy a ingresar a un sitio de prueba que tengo, insisto, cispasocial.ga es solo prueba, cispasocial.com es mi sitio real. Vamos a ingresar el usuario y la contraseña para entrar como administradores. Y una vez que estamos dentro, yo voy a hacer en este caso el ejemplo utilizando WooCommerce, ¿sí? Que creo yo que es el más conocido. Pueden utilizar obviamente cualquier herramienta que implique tener un pago. Aprovecho y dejo aquí en las tarjetas primero el tutorial de WooCommerce para que lo puedan ver y sepan cómo configurarlo. Y saben que había ya uno de PayPal específico para WooCommerce y también de Mercado Pago asociado. Voy a entrar mientras en ajustes de PayPal y mientras va ingresando también les comento que les dejo aquí en las tarjetas un tutorial donde pueden generar, por ejemplo, suscripciones o membresías, que es otro de los mecanismos con los cuales ustedes también podrían generar pagos. Finalmente, aprovecho ya directamente este momento y les voy a dejar aquí también en las tarjetas otro tutorial que es cómo generar su propia academia online, que es otro software que obviamente permite cobrar y en ambos, insisto, o en este caso más que en ambos, en los tres, WooCommerce, suscripciones y lo que sería la parte de generar su propia academia, son todos software donde pueden utilizar PayPal y además asociarle Sandbox. Una vez que llegamos acá, en particular dentro de lo que es WooCommerce, vamos a ir a pagos. Dentro de pagos van a tener varios tipos. Acá tienen PayPal estándar, que es el que ustedes tienen que elegir. Esto posiblemente lo tengan desactivado, como está acá arriba, así que actívenlo si no lo tienen activado. Y una vez que lo hacen, entran en gestionar. Una vez que entraron en gestionar, fíjense que ustedes podrían acá poner, activar la cuenta principal de PayPal. Yo lo que voy a hacer es ir cambiando esto. Entonces voy a poner cispademo2@gmail.com. Esta recuerden que es lo primero que hicimos, que es crear realmente una cuenta de PayPal, la real. Entonces yo voy a poner el dato de mi cuenta real de PayPal. Acá voy a ir bajando. Tenemos una sección donde para notificaciones repetimos nuestra cuenta real de PayPal. Y si sigo bajando, lo que se van a encontrar es que tenemos esta opción. En realidad está un poquito más arriba. A ver. Acá, perdón. Es entornos de prueba de PayPal. Entonces yo esto puedo desactivarlo y ahí tendría mi sitio completamente
activo como para hacer ventas reales, o puedo además activar la parte de pruebas, que es lo que vamos a hacer nosotros. Y si activamos esa parte de pruebas, lo que tenemos que hacer es venir acá abajo y fíjense lo que nos vamos a encontrar: el nombre de usuario, la API y la firma. ¿De dónde sacamos esto? Nos vamos a nuevamente nuestra casilla de desarrollo. Recuerden que teníamos nuestros dos usuarios. Vamos a entrar en este caso en el de negocios porque estamos configurando nuestro negocio. Así que en la de negocio entramos en ver detalles. Y si recordarán, hace un ratito habíamos visto que teníamos las credenciales de las APIs. Y fíjense, acá nos encontramos. Este es el usuario. Me vuelvo a lo que sería WooCommerce. Lo pego. Vuelvo hacia atrás. Tomo el password. Lo copio y lo pego. Vuelvo hacia atrás y tomo la firma. Con esto entonces lo que estamos haciendo, insisto, es configurar dentro de PayPal la casilla de prueba, la parte de negocios. Así que toco guardar y con eso les va a quedar PayPal listo y activo como para poder hacer pruebas con Sandbox. Ahí acaba de confirmar el cambio, ya está todo listo. Vamos a terminar haciendo una prueba. Para esto voy a abrir otro navegador, o pueden abrir una ventana incógnito, pero en este caso prefiero hacerlo con otro navegador para no estar como incógnito. Voy a ingresar al sitio. Una vez que estamos dentro del sitio, vamos a hacer una compra rápida para que la puedan ver. Voy a entrar, por ejemplo, en accesorios. Vamos a elegir un artículo y lo vamos a añadir al carrito. Una vez que lo tengamos dentro de nuestro carrito, acá lo ven, ya tenemos una opción, digamos, en particular. Puedo ver el carrito o entrar directamente a finalizar compra, que es lo que vamos a hacer. Vamos a entrar directamente a esta opción. Y en este caso en particular, como no tengo usuario, me está pidiendo o que acceda con uno existente o que me registre. Vamos a hacer un registro rápido. En este caso ahora estoy ingresando el correo electrónico. Vamos a poner una contraseña. Una vez que lo tienen, pulsan en registrar. Acá fíjense que me va a dar como un resumen. En este caso esta cuenta la tengo configurada de esta manera. Me da el resumen del carrito de abajo y directamente las opciones de venta por aquí. Tenemos que completar estos datos rápidamente. Vamos con el país o región, la localidad, el teléfono. Acá estoy poniendo obviamente datos ficticios. Y una vez que completamos estos datos, lo que vamos a tener que hacer es seleccionar el método de pago. Está predeterminado PayPal, para este ejemplo también existía Mercado Pago, pero en nuestro caso lo que queremos hacer es utilizar PayPal, así que vamos a pulsar en ir a PayPal. Y acá, como verán, se nos va a pedir que ingresemos. ¿Con qué cuenta tenemos que ingresar? Con nuestra cuenta de Sandbox de cliente. Entonces me voy a cambiar de ventana, vamos a ir de vuelta a la parte de Sandbox, a nuestro Sandbox estándar. Fíjense que me dice que mi sesión expiró, porque bueno, obviamente estuvimos fuera, pero no hay problema. Podemos poner login y ya directamente me tomó lo que serían las cookies porque me dejó adentro, y tenemos que usar la personal. Cliqueo acá, pulso en editar y una vez que se abre la ventana vamos a necesitar el email, que es esto que está acá, porque entonces recuerdan que estábamos intentando comprar y al comprador, si está logueado, lo va a hacer acceder directamente, ¿no? En la práctica pasa eso normalmente, nuestros clientes están logueados en su PayPal y ingresan, pero si no fuese así, está ingresando ahora lo que sería el password o el usuario, y tienen que ingresar el password que ya lo habíamos creado. Así que voy a volver directamente y como habíamos creado con nuestro password, directamente lo podemos utilizar. Con esto entonces estamos dándonos de alta con la casilla de Sandbox que habíamos creado. Acá tenemos la alternativa, como si fuese raro, de pagar con dinero de PayPal o lo que sería una tarjeta. Yo voy a pulsar en pagar ahora y lo que quiero ver es que ustedes vean que se confirma y listo. Acá lo tenemos, se confirmó el pago y se realizó, y por ende ustedes, si van a su tienda, digamos, online, van a ver dentro de WooCommerce que van a tener un pedido listo como para confirmar la resolución. Con esto vieron el proceso completo, pero utilizando un mecanismo de prueba. Obviamente ese mecanismo de prueba no se transfiere, con lo cual cuando ustedes lo hagan real van a tener algunas características dentro de WooCommerce, como autoactivarlo o algunas cosas que se pueden realizar, que eso van a hacer con los reales, pero con esto ustedes ya pueden hacer o ver que un cliente puede comprar y que realmente se está ejecutando. Espero que les haya sido de utilidad, muchos me los pidieron, así que por favor no lo duden, bajen y suscríbanse al canal, para mí es un gran apoyo
y para ustedes son solo unos segundos. Déjenme su like, que también es un gran apoyo, y me encanta que me dejen comentarios. Agradezco nuevamente muchísimo a todos los que me están invitando a un café por medio de mi página web, realmente muy agradecido. Y saludo a todos los países que me dan su apoyo permanentemente. Les mando un abrazo muy grande y los dejo acá sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de esta cadena de WordPress y al anterior. Un saludo, chao.